Historias bizarras de los suscriptores. Hola Leo Augusto, mi nombre es Brian y hoy voy a contar una historia que me pasó. Bueno, cuando tenía 7 años teníamos una niñera que cuidaba de mí y de mis 2 hermanas. Hace 5 días fue mi fiesta de cumpleaños y mis papás habían rentado un brincolín. No manches, ese juguete estaba increíble, Dios mío. Podías brincar y saltar tan alto, pero tan alto, que llegaba al segundo piso de la casa y veía mi ventana, mi cuarto. Estaba increíble, hermano. Le pedí a mi niñera si podía ir allá abajo a jugar un rato en el brincolín, ¿no? Antes de que lo devolvieran, ella me dejó ir, pero con una condición, que tuviera cuidado, que no me pasara con la altura, ¿verdad? Evitando cualquier accidente, estuve de acuerdo y fui corriendo a divertirme. Llegué ahí, me subí al brincolín y empecé. Me di cuenta de que jugar sin usar toda la fuerza de mis piernas no era tan divertido así. Algo me dijo que saltara con todo. Salta más alto, chico. Fue ahí cuando empecé a hacer mucha fuerza con las piernas para poder subir muy alto, amigo. Cuando salté unas 5 veces, miré hacia la ventana de mi cuarto. Vi a un hombre todo de negro parado mirándome. No le vi la cara porque todo era negro. Me congelé del miedo que sentí, amigo, y perdí el equilibrio. Y terminé siendo lanzado hacia afuera, amigo. Me caí feo, hermano. No me acuerdo de muchas cosas después. Solo recuerdo despertar con la cabeza vendada en el hospital. Después de eso, nunca más volví a ver esa cosa que apareció en mi cuarto. Me sigo preguntando qué era esa cosa y por qué apareció de repente en mi cuarto. Gracias, Leo Augusto, por leer mi historia. Hola Leo Augusto, mi nombre es Rafael, tengo 7 años y me gusta mucho tu canal. Te voy a contar una historia que me pasó cuando estaba en la pizzería con mi amigo Davi, su hermana Leticia y su primo Arturo. Ahí había un parque donde estábamos jugando, ¿verdad? También había 2 peluches grandes, un oso rojo y una jirafa. En cuanto los vi, no me gustó mucho la apariencia de ninguno de los dos. Fuimos a nuestra mesa, comimos unos pedazos de pizza ahí tranquilos. Vimos que los peluches habían desaparecido, pero no le dimos importancia y seguimos jugando. Luego fuimos a otro lugar, ¿verdad? Donde había sube y baja, esas cositas, y nos quedamos ahí molestando. Y cuando volvimos, los peluches estaban tirados cerca de nuestra mesa. Arturo los puso en nuestras sillas y volvimos a jugar, ¿verdad? Después de unos 10 minutos volvimos a la mesa y los peluches ya no estaban ahí. Nos dio miedo porque no había otros niños que pudieran haberlos movido. Y lo más curioso es que nuestra pizza también había desaparecido. Le pregunté a los adultos que estaban ahí adentro, ¿no? Si vieron algo. Nadie vio nada. Después, los papás de Davi agarraron el carro y nos fuimos. Durante el camino, Davi dijo que vio a la jirafa y al oso afuera, cargando la pizza en la mano y comiendo. Yo no vi nada. Tuvimos tanto miedo que nunca más volvimos a ese lugar. Los papás de Davi dijeron que podían ser espíritus que se apoderaron de los peluches y tenían hambre, por eso se comieron nuestra pizza. Bueno, Leo, espero que te haya gustado esta historia que me pasó. Hola Leo Augusto, soy Nicole, tengo 12 años y mi historia es reciente. Fui donde mis amigas a ver una película de terror. Antes de que empezáramos a ver la película, había unos chicos afuera que estaban tratando de asustarnos. Sabían que veríamos una película de terror, ¿no? Estaban jugando con el interruptor de energía de la casa. El hermano de mi amiga jugaba constantemente con el interruptor. No le prestamos atención a eso y ellos se cansaron de intentar asustarnos. En cuanto se fueron, empezamos a escuchar ruidos dentro de la casa. Mi amiga dijo, chicas, ¿cómo es que están ocurriendo los ruidos aquí dentro si los chicos se fueron a jugar a otro lugar?
Habíamos cerrado la puerta con llave, no había manera de que nadie entrara. Todas estábamos asustadas, pero después los ruidos se detuvieron. Las luces empezaron a parpadear frenéticamente durante exactamente 6 segundos. Después empecé a sentirme mal, sentí algo muy malo dentro de mí. Las chicas pensaron que estaba bromeando, pero no era una broma. De repente, la cajita de música que estaba en el estante empezó a sonar. ¿De verdad? Así seguimos viendo la película hasta el final. Preparamos un bocadillo y cuando estábamos viendo otra, vi a una mujer vestida de blanco en la puerta de la cocina mirándome. Ella fue hasta la cajita y la tocó. Salí corriendo desesperado fuera de la casa y me fui. Al día siguiente, ellas me preguntaron por qué salí de esa manera y que no habían visto nada, que la cajita simplemente se cayó al suelo sin que nadie la tocara. Nunca volví a la casa de esa amiga. Historias bizarras de los suscriptores. Hola Leo, soy suscriptor de tu canal desde hace mucho tiempo. Me llamo Alanis y tengo 10 años. Esta historia pasó en mi escuela, cuando una amiga llevó una pulsera muy bonita. En el recreo le pregunté qué pulsera era esa, y ella me dijo lo siguiente: esta pulsera la voy a tirar a la basura, porque cada vez que duermo con ella amanezco toda arañada. La encontré en la calle uno de estos días y pensé que iba a ser divertido, pero creo que está maldita, y me mostró los supuestos arañazos. A partir de ese momento quedé tan traumatizado que ya no pude escuchar nada de lo que ella dijo. Como todas las chicas alrededor estaban asustadas, quise hacerme el valiente y dije: «Dame esa pulsera, hija, seguro te arañaste sola y ni te diste cuenta. Dame esa pulsera, que hoy voy a dormir con ella y voy a demostrar que no tiene nada de sobrenatural». Tomé la pulsera y me la puse en el brazo. Al llegar la noche dormí con ella puesta, pero sentí dolores agudos en la noche y cuando desperté estaba toda arañada. Pensé, me muevo mucho cuando duermo, así que debo haberme hecho eso sola, y volví a dormir con la pulsera y a la mañana siguiente tenía arañazos en el vientre, en la espalda, en todos lados, arañazos extraños. Tomé la pulsera y la arrojé al agua bendita. La corté y la tiré a la basura, pero no terminó ahí. Al día siguiente fui al patio con mi hermana menor y nos pusimos a jugar con unas piedras. Estuve recogiendo las más grandes hasta que vi una gigante. Cuando la quité de su lugar, debajo estaba la peor cosa posible: ¡la pulsera! De la misma manera en que la había tirado a la basura, la lancé bien lejos de mi casa y nunca la volví a ver. Hola Leo Augusto, soy Mateus y te contaré una historia que es herencia de mi familia. Esta historia, sacada de los diarios de investigación de mi abuelo, es contada con mucha seriedad por mi familia y se pasa de generación en generación. Algunos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo Eduardo se convirtió en investigador de antropología. Y con eso, él se interesaba mucho por las sociedades antiguas y hacía muchos estudios sobre ellas. Un día conoció a un adulto llamado Francisco. Él también era antropólogo con experiencia en el área. Él vio el brillo en los ojos de mi abuelo y lo apadrinó como aprendiz para sus investigaciones. Rápidamente los dos se convirtieron en grandes amigos. Se conocían muy bien y siempre estaban juntos investigando lo que fuera. En cierto momento, en el diario de investigación de mi abuelo, él empieza a relatar que don Francisco se estaba poniendo extraño. De repente, empezó a quedarse callado y dejó de ser comunicativo con mi abuelo y la situación empeoró aún más. Meses después de eso, se relata que él se estaba volviendo más agresivo e impaciente. Mi abuelo preguntaba si había algo malo, pero él nunca respondía. Pasó un tiempo y don Francisco rompió el silencio y reveló todo lo que estaba pasando y el motivo de su estrés.
La realidad es que él estaba haciendo una investigación sobre un pueblo muy antiguo que vivía en la Amazonia y que ese pueblo adoraba a una entidad muy siniestra, y que cuanto más estudiaba sobre esa entidad, más extraño y asustado se sentía. Después de esas revelaciones, dijo que no daría más detalles, pero que tenía que hacer algo importante y que necesitaba la ayuda de mi abuelo. Dijo que habló con la dirección de la universidad donde trabajaban y logró convencerlos de hacer una expedición al lugar donde estaría el cementerio de ese pueblo. Y así se hizo. Mi abuelo dice que cuando partieron hacia la Amazonia, don Francisco empezó a rezar. Lo extraño es que en realidad él no era religioso. Y lo más extraño es que ese hombre valiente que siempre había sido muy alegre estaba pidiendo misericordia a un Dios en el que hasta ese momento no creía. Llevando equipo de supervivencia y un walkie-talkie podrían comunicarse tranquilamente. En ese momento del diario, él dice que llegaron a una construcción de piedra escondida en medio del monte, llena de musgo y corroída por la erosión de la lluvia, entrando en ese lugar húmedo y frío. Se dice que había un gran pasillo que al final tenía una estatua de algún tipo de animal. El camino hasta allá era bastante aterrador porque en las paredes es donde estaban los cuerpos. Entonces había algunos huesos esparcidos por el suelo porque la estructura estaba vieja y no resistió el paso del tiempo. Al llegar al final, don Francisco sorprende a mi abuelo sacando una llave extraña. Era una llave vieja y bastante oxidada, al grado de que le faltaban algunas partes. Con esa llave, logró abrir la cerradura de lo que sería el ataúd que estaba debajo de esa estatua de animal. Para sorpresa de mi abuelo, lo que se suponía que era un ataúd, en realidad era una puerta que revelaba una extensa escalera que parecía descender al infinito. Mi abuelo dijo que el viento frío que salía de esa puerta le hizo sentir náuseas. Si el ambiente ya era siniestro, ahora el juego va a cambiar de aquí en adelante, porque don Francisco se voltea hacia mi abuelo y le dice algo más o menos así. Eduardo, mi amigo, aquí es donde nos despedimos. De aquí en adelante le pido que se quede aquí documentando todo lo que le diga por este walkie-talkie. Mi abuelo se enojó bastante porque también quería ir y no iba a abandonar a su amigo. Si no haces lo que te estoy diciendo que hagas, volveremos a Sao Paulo y nunca más nos veremos. Mi abuelo entonces, aunque quería insistir, aceptó quedarse en el lugar. Entonces don Francisco toma su linterna, agua y comunicador y empieza a bajar la escalera. En ese momento, mi abuelo dice que esperó unos 20 minutos hasta que hubiera alguna respuesta. Ya tenía escalofríos de ese lugar oscuro y mal iluminado, rodeado de cuerpos ya descompuestos desde hace siglos, y entonces, para su alivio, recibe una respuesta. Eduardo, ¿estás ahí? Mi abuelo responde y ya lo interroga. Don Francisco, ¿dónde está usted? Estoy muy preocupado. Eduardo, estaba equivocado. Cierra todo y corre al campamento. Vuelve a Manaos, donde se hospedaban. Reporta todo a las autoridades. Mi abuelo, confundido, le responde. ¿Cómo así? No estoy entendiendo. Iba a ir ahora para ir. Don Francisco cambia de tono y le responde. Eduardo, es una orden. Cierra y vete. Cuando Francisco deja de hablar, un sonido de estática permanece en el teléfono y don Francisco ya no responde. Mi abuelo no lo abandonó. Se quedó sentado esperando a su amigo hasta que después de unos 5 minutos más o menos de silencio, recibió una respuesta. Estaba equivocado. No puedo. Soy un fraude. Ahora estoy condenando a todos por mi avaricia. Y después de eso, mi abuelo dijo que escuchó un estruendo proveniente de la escalera. Un sonido fuerte, como si algo muy pesado hubiera caído al suelo. Entonces él mira hacia la oscuridad de la escalera y llama a Francisco a gritos. ¿Dónde estás? Mi abuelo dice que en ese momento una voz no humana, una voz monstruosa y temblorosa, fantasmal, le respondió. Francisco está muerto. Mi abuelo entonces cerró las escaleras y corrió por su vida. Ese informe nunca se hizo público por decisión de mi abuelo. Él solo se lo contó a su esposa, pero por lo visto algo salió mal porque también llegó hasta mí.
Mi papá me dice que mi abuelo era muy serio y callado y que mi abuela dice que no siempre fue así. El hecho es que nunca sabremos qué fue lo que cambió la vida de mi abuelo y me pregunto si esta historia realmente es verdadera. ¿Será que esa cosa todavía está en ese lugar? Gracias por leer mi historia, Leo. Historias bizarras de los suscriptores. Adoro a mi papá, es una persona muy feliz que siempre contagia su alegría a toda la familia. Desde que tengo memoria, recuerdo que él llegaba del trabajo y jugaba conmigo durante muchas horas aunque estuviera hecho polvo, debido a su trabajo que le consumía gran parte de su energía. Pero aún así, él venía y jugaba tranquilo, siempre con una sonrisa en el rostro. Fue así hasta que cumplí 8 años de edad. Lo recuerdo como si fuera hoy. Mi papá llegó extraño ese día. No me puso mucha atención y se fue directo al cuarto. Sentí una energía extraña en él y así se quedó por días. Pensé que había pasado algo porque ese no era mi papá. Parecía ser otra persona. Alguien o algo está haciéndose pasar por él. No sé cómo pudo haber pasado eso, pero ese tipo ahí no es mi papá. Es otra cosa. Él no tenía nada de paciencia conmigo. Dejó de jugar conmigo y de prestarme atención, ¿sabes? Decía que me quedara callada y que no le molestara. Siempre me castigaba por cualquier cosa. Mi mamá decía que él estaba teniendo problemas en el trabajo y por eso estaba así, estresado y enojado con todo y con todos. Pero yo no me tragué esa historia. Ese no es mi papá, estoy seguro. Mi verdadero papá está amarrado en algún lugar, sin poder volver a casa. A mis 15 años aún no encuentro a mi verdadero padre. La criatura sigue viviendo con nosotros. Ya intenté de todo, como usar agua bendita. En caso de que fuera alguna posesión demoníaca o algo así, puse crucifijos por toda la casa. Pero nada. Incluso usé plata para ver si había alguna reacción y nada. No sé qué tipo de criatura es esa. Ayúdenme a recuperar a mi papá. Pongan en los comentarios una solución. Gracias, Leo Augusto, por compartir mi historia. Cuando tenía 10 años, vivía en el interior, en un pueblito de Espíritu Santo. Allí había un hospital abandonado que debía tener alrededor de 150 años. Estaba todo destruido, pero todavía se podía entrar porque su estructura no estaba deteriorada. Cada vez que pasábamos por ahí en un caminito de tierra, mis padres y yo sentíamos escalofríos y casi siempre escuchábamos gritos que salían de ahí. Cuando mi mamá hablaba tratando de calmarme, decía que eran unos jóvenes haciendo bromas ahí dentro y No era. para que yo tuviera miedo. Pero no le creía porque su rostro me decía lo contrario. Un día, mi amigo Kawan y yo fuimos a ese hospital abandonado y seguimos por el camino de tierra. Y para acceder a ese hospital teníamos que entrar en el bosquecito de adentro. En el camino había varias casitas antes de llegar a nuestro objetivo, ¿verdad? Esas casitas estaban destruidas y completamente cubiertas de maleza. Y lo más extraño, había una casa que parecía estar protegida, con ventanas reforzadas de madera, tapadas, ¿sabes? La puerta estaba cerrada con llave, así que pensamos que alguien estaba dentro y tocamos. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Y nada. Después de unos 10 minutos parados en la entrada, escuchamos pasos dentro de la casa. Nos sorprendimos y esperamos. La puerta se abrió. Era un señor de aproximadamente 70 años, con una escopeta en la mano y una cara terrible. Le preguntamos qué estaba pasando, por qué el lugar estaba abandonado. Entonces el señor dijo, váyanse de aquí, de esta región rápido. Vamos, corran por sus vidas, apúrense. Este lugar fue maldito por la cosa mala. Si se quedan aquí, serán los próximos. Pero nosotros no fuimos, solo nos alejamos un poco y esperamos a que el señor entrara a la casa. Seguimos por el camino y vimos el hospital. Tenía como 3 pisos y era bastante grande. Al llegar ahí pasamos por la planta baja y fue en ese momento cuando escuchamos una voz femenina que venía de arriba.
Vengan aquí, chicos, vengan a jugar conmigo. Nos sorprendimos porque creíamos que estábamos solos en ese lugar siniestro. Miramos al tercer piso y vimos a la niña rubia saludándonos y llamándonos. Teníamos miedo de entrar, pero ya que hay una niña ahí adentro tranquila, ¿por qué no entrar para ver qué está pasando? Entonces entramos en la recepción. Parecía una película postapocalíptica. Hermano, todo estaba destruido y sucio, y al observar de cerca las sillas, tenían marcas muy extrañas en el tapizado y en el suelo. Con ropa tirada por ahí, parecía que había alguien ahí, solo que desaparecieron de la nada. Kawami llamó para ver algo en el mostrador de atención. Tenía las mismas marcas extrañas con jirones de ropa. Ignoramos todo eso y fuimos subiendo para encontrarnos con la niña del tercer piso. El lugar estaba lleno de la misma ropa tirada en el suelo. En la escalera que daba acceso al piso donde supuestamente estaba la chica, había algo escrito en la pared. No aceptes nada. Qué cosa tan extraña. Alguien escribió que no aceptáramos, ¿pero qué? Este lugar está raro, mejor regresemos. No seas miedoso, hermano. La chica nos espera arriba. Si te vas a quedar aquí rajándote, yo me voy. Entonces seguía Kawan. Y en ese momento apareció la chica. Hola, las estaba esperando. Hace mucho tiempo que no juego con alguien. Desde que llegué aquí, todos han ido desapareciendo. Y yo solo quería jugar. ¿Quieren jugar conmigo? Amigo. ¿Eh? Esto no me gusta nada. Mírala, no parece normal. ¿Y qué conversación tan extraña, eh? La chica apareció frente a nosotros de la nada. Antes de que pudiera alejarme, Kawan abrió la boca y dijo que quería jugar con ella. Fue entonces cuando todo se arruinó, mi amigo. La chica tomó la mano de mi amigo y empezó a girar. Giraba como un trompo hasta que llegó el momento en que Kawan se volvió polvo, hermano. Y su ropa salió volando. Ahora entendí todo lo que estaba pasando en ese hospital abandonado. Las personas desaparecieron porque de alguna manera esta chica hizo eso. Con ellos. Me era difícil moverme viendo lo que pasó frente a mí. Mi amigo se evaporó en el aire y yo no sabía si llorar o si corría. Cuando me di cuenta estábamos bajando las escaleras y se me vino a la cabeza la frase escrita en la pared: no aceptes nada. Tal vez alguien estuviera queriendo decir que no aceptáramos jugar con eso. La chica, pues su destino sería convertirse en polvo. Escuché sus pasos bajando, siguiéndome. Cuando llegué a la planta baja, ella apareció frente a mí. Vamos a jugar. Tu amigo se fue demasiado rápido. Ahora se convirtió en decoración de este hospital. Vamos a jugar. Fue en ese momento que escuché un disparo y la chica desapareció. El viejo de esa choza apareció con su escopeta y me dijo que corriera y que nunca volviera ahí. No lo pensé dos veces, amigos, y me fui de ahí. Mientras corría por el monte, escuché algunos disparos más hasta que se detuvieron. ¡Ja, ja! Ajá, Val de aquí.